frase que aprendí, dice, cuando alguien celebra su cumpleaños, dice que un psicólogo francés dijo, cuando alguien celebra cumpleaños, nos volvemos a ser viejos tan rápido, decía. Y entendí muy bien, porque cuando uno celebra su cumpleaños, pues su mente va a la cronología de la edad. Porque hay personas cuando llegan a los 20 años, oh, ya soy viejo, dice. Cuando llegan a los 50, no, ya soy viejo, dice. Entonces, su mente va basado en la edad que está cumpliendo. Pero hay personas que tienen una edad de 50, 60 años, pero piensa como joven. Así que es bueno celebrar nuestro cumpleaños, pero también muchas veces nos volvemos ser viejos tan rápido, decía este psicólogo. Así que voy a compartir un momento de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que ponga atención a la palabra de nuestro Dios. Voy a aprovechar el tiempo a enseñarles la palabra del Señor. Así que quiero enseñar bajo el tema, bajo el título, sobre el título, nacimos para hacer proezas. Nacimos para hacer proezas. Hay dos fechas especiales en la vida. El día que nacimos nunca se le va a olvidar. Pero también hay otra fecha muy especial, el día que cuando nosotros nacimos en el Evangelio, eso no se va a olvidar. Por eso la fecha que nacimos es una fecha donde el Señor nos llama con un propósito. Los hermanos que llevan de 50, 60 años, no me dejarán mentir, en Guatemala cuando nacieron en la fecha hay un calendario. Cuando vean, hay personas que cuando ven en el calendario le ponen el nombre de la persona, ¿verdad? ¿Están conmigo? Cuando nació, por ejemplo, nació en agosto, pero en la fecha hay un patrón o patronal se le llama, le ponen el nombre a la persona. ¿Por qué? Porque escoge el nombre lo conforme al calendario está. Por ello tú y yo nacimos con un propósito. No me están oyendo. Tú y yo nacimos con un propósito. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 3, 23. 3:24 dice la palabra de Dios. Deuteronomios 3:24 está en la pantalla, lo hice. Así que queremos que usted aprenda conmigo esta hora de la tarde. Deuteronomios capítulo 3, verso 24. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y proezas como las tuyas. En otras versiones dice, según tus valentías. Cerremos nuestros ojos y oremos por la palabra. Padre celestial, te damos gracias en esta hora de la tarde. Queremos aprovechar un momento de estudiar tu palabra. Padre celestial, rendimos nuestra vida, nuestro ser, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. Padre celestial, tú eres el único que se lleva la gloria y la honra en esta hora de la tarde. Padre celestial, permítame enseñar a tu pueblo, tu iglesia, y que la iglesia entienda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Nacimos para hacer proezas. A ver, repite conmigo. Nacimos para hacer proezas. En la palabra de Dios que hemos leído nos habla acerca del hombre que se llama Moisés. Un hombre muy utilizado en la palabra de Dios, su liderazgo. Un hombre muy hablado por muchos ministros, que Dios lo llamó a un ministerio especial. Pero entendió Moisés que en la vida de él había un gran propósito. Por ello, hermano amado, acá vemos que cuando
Moisés empieza su oración y su clamor, habían entendido de las grandezas y las proezas que Dios había hecho en la vida de él. Tú y yo nacimos con un propósito para hacer grandes cosas. Tú y yo nacimos para hacer cosas poderosas aquí en esta tierra. Si Moisés descubrió que Dios había hecho para grandes cosas, si Moisés vio que Dios había hecho para un propósito especial, hermano amado, por eso él expresa su grandeza y su oración. Cuando hablo de la palabra proeza, significa acción de esfuerzo o hazañas, valentías o acción valeroso. La palabra proeza significa hazañas. La palabra proeza significa valentías. Por ello, Moisés vemos que Dios lo utilizó para grandes hazañas. Vemos en la palabra de Dios cuando Moisés extendió su vara y Dios abrió el mar rojo. O sea, Dios utilizó a un instrumento. Por eso cuando Moisés empezó a clamar, ¿y qué dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué dijo Moisés? Una vara. Utilízalo, dijo Dios a Moisés. Por eso, hermanos amados, Moisés vio que Dios hace grandes proezas en nuestra vida. Cuando hablamos de proezas, va más allá de nuestras limitaciones, va más allá de nuestras propias fuerzas. Esto indica, hermanos amados, para hacer grandes proezas acá en la tierra, necesitamos de la ayuda de nuestro Padre Celestial. Necesitamos la ayuda de Él. Porque si dice la palabra de Dios, sin Él nada podemos hacer. Tú y yo no nacimos en una cuna de oro. Tú no nacimos en algo especial. Todos nosotros venimos de una familia muy humilde. ¿O usted nació en una cuna de oro? Que levante la mano. Todos nacimos en una familia muy humilde, pero vemos a Pablo cuando Pablo expresa sus palabras. De lo más despreciado escogió Dios para avanzar al mundo, dice la palabra de Dios. ¿Me están oyendo, iglesia? Tú y yo nacimos para grandes propósitos, mis hermanos amados. Por ello, cuando hablo de proezas, esto indica de acción de gran esfuerzo. Muchas veces nosotros nos limitamos. Muchas veces nosotros, yo no puedo. Pero con la ayuda de Dios podemos hacer grandes cosas. Con la ayuda de Dios podemos hacer grandes cosas acá en esta tierra. Por ello, hermano amado, cuando hablo de proezas, estoy hablando de acciones poderosas. Usted ha visto a personas que nacieron de familias muy humildes, pero ahorita están gobernando. Usted ve que hay personas que vio de lo más sencillo, pero ahorita están liderando. Por eso hay una frase, dice: tráteme bien, porque puede ser mañana voy a ser tu jefe. ¿Me están oyendo? Dice la frase: trátame bien, porque mañana puedo ser tu jefe. Esto indica, hermanos amados, tratarnos bien con la persona, porque hay niños acá. Nunca sabemos cómo van a ser su futuro aquí en adelante. Por eso, hermanos amados, nadie sabía de nuestro pastor Carlos, nadie sabía si iba a predicar acá. Por eso Dios lo utiliza a hombres. Por eso todos nosotros nacimos para hacer proezas acá en esta tierra. Sin embargo, nosotros nos limitamos. Vemos acerca de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Cuando vemos en Éxodo capítulo 4, vemos a Moisés cuando expresa: Señor, si yo no puedo hablar. Soy un tardo en hablar, decía. Yo no tengo palabras para hablar, dijo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, cuando Dios lo llamó al ministerio, pero se expresó Moisés, se limitó. Por ello, ¿cuántas veces nosotros nos limitamos? ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo no puedo hacer esto? Hermanos amados, con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo podemos
diciendo la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ello, número 1, ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? En la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, verso 3, vemos la palabra de Dios. Dice Romanos 12, 3. Dice la palabra de Dios: digo pues, porque la gracia me has dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Otras versiones dice templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Acá Pablo le enseña a Roma y nos enseña la palabra de Dios que muchas veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos y se nos entra el orgullo y se nos entra el egoísmo. Y hermano amado, no se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida cuando hay orgullo, cuando hay egoísmo. No podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Acá Pablo le enseña, hermanos amados, que personas que tienen concepto de ellos mismos, y le enseña de que muchas personas se creen que pueden solo por sus propios esfuerzos, pero dice la palabra de Dios que no podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Por eso Moisés dijo: sin tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, dijo Moisés. Hermano amado, tenemos que ir donde Dios nos dice, tenemos que llegar cuando la presencia de Dios nos enseña, tenemos que ir, porque con la ayuda de Dios vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a ser victoriosos. Solo con la ayuda del Padre podemos avanzar. Por eso, ¿qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Hermano amado, tú vales mucho. Por eso hay personas que no valoran a sus hijos. Hay personas que discriminan a sus hijos. En Guatemala hay padres que decían: tú eres un burro, decían a sus hijos. ¿Usted no oyó eso? O yo soy del año 80, 90. Hay hijos, yo escuchaba padres que decían: oh, usted es un burro. Y alguien decía: oh, pero entonces su papá es burro también. Alguien decía eso. Porque si su hijo es burro, también el papá es burro, dice. Entonces, por ello, hermano amado, nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros mismos, pero no hay que ser orgullosos. Por eso Pablo le enseña: si tienes un alto concepto de ti mismo, se te entra el orgullo y la vanagloria, el egoísmo, jamás se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué tanta gente deprimido, tanta gente tiene ansiedad? Porque no han descubrido el propósito de Dios, a quien los llamó. No han descubrido cuánta gente enfermo, hermano amado. ¿Por qué? Porque no han descubrido el propósito a que Dios los llamó. Pero usted y yo, Dios nos llamó para grandes promesas y grandes cosas, iglesia. ¿Cómo podemos descubrir nuestro propósito? Lea la palabra de Dios. Yo siempre he dicho a los jóvenes: ¿cómo puedo descubrir mi propósito? Me dicen los jóvenes: lea la palabra de Dios. Este es el manual de vida. Con esto podemos llegar lejos. Por ello, la palabra de Dios es el manual de vida. ¿Qué concepto nosotros tenemos de nosotros mismos? Hay personas que tienen orgullo en su corazón, en su mente, egoísmo, pero vemos que también la diferencia entre Romanos 12:3, pero también vemos en Éxodo capítulo 4, verso 10, cuando Moisés se pone sus limitaciones. Cuando Moisés le enseña, dice: entonces dijo Señor Jehová: ay Señor, yo no soy hombre de palabra, ni de ayer ni de anteayer, ni aún
desde que habla tu siervo, porque soy un tardo en hablar y torpe en lengua. Moisés se limitó en ese momento. Por ello, cómo tenemos el concepto de nosotros mismos, iglesia amada, tenemos que tener la identidad de que somos hijos del Rey. ¿Me están oyendo? Tenemos que tener la identidad de que somos el hijo de un gran Rey. Así que, iglesia amada, tenemos que nosotros seguir aprendiendo y dependiendo del Padre Celestial. Número 2, ¿cómo para hacer grandes proezas? Con la ayuda de Dios podemos hacer grandes proezas. Con la ayuda de Dios podemos hacer grandes proezas. Quiero que la iglesia de este lugar que lea la palabra de Dios en el Salmos 60:12, y de este lugar el Salmos 108:13. A ver quién va a leer más. De este grupo va a leer el Salmos 60:12, y de este lado va a leer Salmos 108, el versículo 13. Cuando lo tengan, me confirman con la palabra amén. A ver, que lean de este lado. En Dios haremos proezas, y Él dará a nuestro enemigo. Y de este lado. En Dios haremos proezas, y Él oirá a nuestro enemigo. Pero yo quiero que me lean fuerte, iglesia. Ustedes no comieron. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, los dos versículos de la palabra de Dios, el Salmo 60:12 y el Salmo 108:13, dice: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Los dos versículos hablan lo mismo. Por ello, hermanos amados, como para poder hacer grandes proezas, con la ayuda del Dios Todopoderoso podemos hacer grandes proezas. Alguien me está oyendo esta tarde, hermanos amados, que nacimos para hacer grandes proezas. Cuando hablo de la palabra y cuando la palabra habla de haremos, me habla del futuro, me habla del verbo hacer. Esto indica que de aquí en adelante podemos crear, producir, ser victoriosos, ser vencedores, ser fuertes. Y estamos hechos de eso. Usted no es un débil. ¿Me está escuchando? Usted no es un débil. Usted no puede decir: ay, yo no puedo. Usted puede, iglesia amada. Nosotros podemos, porque fuimos creados, hermanos amados, que dice la palabra de Dios: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando se levanten nuestros enemigos, pero el Señor lo va a derrotar. Ahí está declarado la palabra de Dios. Cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, Dios lo va a derrotar, porque en Dios haremos proezas. Por ello, hermano amado, Dios nos creó para hacer grandes proezas. Usted debe hacer historia. ¿Me está oyendo? Usted debe hacer historia. Hay muchas personas que solo fueron parte de la historia de algo, pero usted debe hacer historia. Hay mucha gente que dice: oh, hermano, yo estuve en eso. Oh, hermano, yo hice esto. Solo recuerda la historia. Fue parte de esa historia. Pero debes hacer historia, iglesia amada. Cada uno de nosotros debemos hacer historia. Estoy haciendo esto, estoy marcando esto para mis hijos, estoy marcando esto para mi familia, para mis generaciones, para que los hijos vean tu historia. Oh, qué historia tiene mi padre, qué historia tiene mi abuelo, van a decir las futuras generaciones de aquí en adelante. Por ello nacimos nosotros a hacer grandes proezas aquí en esta planeta Tierra. Usted y yo no somos por casualidad
Usted y yo nacimos con un propósito de nuestro Dios. ¿Me está escuchando? Por ello, con la ayuda de Dios podemos hacer grandes proezas. Solo con la ayuda del Padre podemos hacer grandes proezas. Por ello, hermano amado, debemos que hacer grandes proezas aquí en esta tierra. Debemos producir, debemos crear, debemos hacer algo. Usted no es perdido. Todo lo que hagamos para el Señor, un día vamos a ser recompensados. ¿Me está escuchando? Todo lo que estamos haciendo para el Señor, un día el Señor nos va a recompensar. El ministerio de un pastor no es muy valorado. Es el trabajo más humilde, pero es el trabajo más delicado. Porque yo soy pastor, he trabajado en las cosas de Dios. Mucha gente no va a valorar tu trabajo. Por ello, iglesia, nosotros tenemos que valorar el trabajo de nuestro pastor. El trabajo de un pastor no es nada fácil. Mucha gente lo dice: ¡ay, el trabajo del pastor es fácil! Y mucha gente lo dice: ¡ay! Por eso el pastor tiene carro, tiene casa, tiene tantas cosas. Empiezan a decir por los diezmos, dicen la gente. Dice: alguien estuviera en los zapatos de un pastor, entendía. ¿Me está oyendo? Por eso, apoyemos a nuestro pastor. Él está haciendo proezas. Él está influyendo al pueblo de Dios. ¿Me está escuchando? Cuando Él predica aquí, está influyendo, está enseñando, está hablando la palabra de Dios, está influyendo a las generaciones, a los jóvenes, a la iglesia. De un momento a otro, esa palabra te ayuda a ti, te levanta a ti, porque está influyendo, está haciendo proezas acá en este lugar. Es el Padre espiritual de este lugar y la iglesia debe de honrarlo también. ¿Me está escuchando? Debemos de honrarlo también. Por ello, hermanos amados, con la ayuda de Dios podemos hacer grandes proezas. Con la ayuda de Dios podemos hacer grandes proezas. Ejemplos de hombres que hicieron grandes proezas. Moisés hizo grandes proezas. Uno de los valientes, David, también hizo grandes proezas. Elías, este hombre hizo grandes proezas. Él no se limitó, él se levantó y peleó por su pueblo. Por eso peleó por el rey David. Por eso hizo una hazaña, proezas. Hombres que podemos ver, a David hizo grandes proezas. A otro hombre que puedo admirar, a Daniel, hizo grandes proezas. Los 3 hebreos, Sadrach, Abednego, hicieron grandes proezas. Lucharon, no se rindieron, ellos no pusieron sus limitaciones. Ellos se levantaron. Por eso, iglesia amada, nosotros nacimos para hacer grandes proezas. Quiero invitar a nuestro hermano del piano. Así que tú y yo nacimos para hacer grandes proezas. Solo con la ayuda de Dios Todopoderoso podemos hacer grandes cosas. No podemos con nuestras propias fuerzas. Hay mucha gente que tiene estudio, hay mucha gente que tiene dinero, pero no puede hacer sin la ayuda de Dios. Tú y yo podemos hacer grandes proezas, pero con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está con nosotros. Y la presencia de Dios está en nuestra vida. Y la presencia de Dios está en nosotros. Tenemos que mantener la presencia de Dios para hacer grandes proezas, para hacer grandes cosas aquí en esta tierra. Servirle a Él. Por ello, tu vida tiene un propósito. Si hoy no has entendido a quién naciste en este planeta Tierra, hoy puedes pedir al Espíritu Santo que te ilumine,
Puedes pedir al Espíritu Santo que te guíe. ¿A qué naciste? Tú no eres casualidad de nuestros padres. Y déjame decirle que desde el vientre de nuestra madre fuimos valientes. Quiero expresar estas palabras desde cuando las relaciones entre padre e hijo, hay muchas materias, llevaban la carrera, pero una espermatozoide llegó al vientre de la mujer. Y eso eres tú. Fuiste valiente entre miles y miles de espermatozoides. ¿Me está escuchando, iglesia? Somos valientes de nuestro vientre, de nuestra madre. Podemos hacer grandes proezas. Podemos hacer grandes cosas en esta planeta Tierra con la ayuda del Padre Celestial. Nuestro pastor está agradecido por toda la fidelidad que Dios ha hecho, por todas las cosas que Dios ha hecho. Por ello, iglesia, levántese, pide al Espíritu Santo que nos guíe a hacer las cosas para Él. Quiero contarle, acepté a Jesucristo a mis 9 años. Cuando acepté a Jesucristo, mi papá no quería que yo aceptara a Jesucristo. Me gustaba ir en los cultos cada domingo, pero mi padre decía: no vas a ir hoy al culto, todavía hay otro domingo de aquí en adelante, decía. Pero yo quería aprender de la palabra de Dios. Por ello lo que sé en la palabra de Dios, que cuando acepté a Jesucristo, cada noche hacía mi devocional, siempre un capítulo de Salmos hacía cuando yo acepté a Jesucristo. Y durante la trayectoria de nuestro ministerio hemos hecho proezas para Dios. Hemos hecho cosas que mi familia ha llorado. ¿Por qué? Porque hemos hecho proezas. Por ello, iglesia amada, debemos que hacer proezas para el Padre Celestial. Póngase de pie esta tarde. Tú naciste para hacer grandes cosas. Tú naciste para hacer grandes proezas. Y por eso la palabra de Dios: y haremos proezas, y hollaremos a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Y declaremos esta palabra: y haremos proezas. Iglesia, haremos proezas para la gloria de Dios. Quiero invitarles a que todos se pongan de pie. Y si alguien necesita oración, que puede pasar a este lugar y vamos a orar a esta hora de la tarde. Padre Celestial, te damos gracias. Padre mío, gracias por todo. He enseñado tu palabra, Padre mío, que nacimos para hacer proezas en esta tierra. Padre Celestial, aquí está nuestra vida. Muchas gracias, Padre Celestial, por llamarnos. Muchas gracias, Padre mío, por levantarnos. Bendigo a tu iglesia, Padre Celestial. He compartido tu palabra, Padre mío. He hablado a tu iglesia, amado mío, acerca de que nacimos para hacer grandes proezas. Padre mío, ayuda a tu iglesia. Alguien no ha entendido el sentido de la vida. Alguien no ha entendido la dirección de la vida. Alguien no ha entendido a dónde va. No tiene un norte en la vida. No